Mucho hemos escuchado que la humanidad se encuentra sumergida en un profundo sueño. Estamos buscando el despertar. Despertar es dejar de soñar. Soñar es percibir un mundo que no se encuentra en la realidad. Un mundo imaginario, un mundo mental. Para poder despertar, debemos comprender qué es el estar soñando. Al soñar, se disminuye la conexión sensorial de la realidad y la capacidad motriz del cuerpo. Entre más profundo es el sueño, más vamos perdiendo la capacidad motriz y la conexión sensorial con la realidad. Nuestra vivencia se sumerge en los pensamientos. De este modo, la mente toma el control de la capacidad sensorial y transporta la conciencia a un mundo mental. Es decir, estamos percibiendo un mundo que solamente existe en el pensamiento. Esto significa que entre más profundo es el sueño, más fuerte es la conexión con ese mundo irreal, un mundo que está generado por nuestros pensamientos. Es un mundo que existe en nuestra mente. Desde los sueños más simples, que son generados por los recuerdos de nuestras vivencias, hasta los sueños más complejos, que son conocidos como los sueños premonitorios o proféticos, y estos son generados por la fuente creadora como mensajes. Todos ellos tienen que ser proyectados primero en el plano mental para poderlos soñar. Gracias a la tecnología actual, podemos obtener un conocimiento más preciso de lo que sucede en el cerebro durante las distintas etapas del comportamiento del ser humano. Las neuronas generan pulsos eléctricos que le dan vida a nuestra mente, y esta a su vez a los pensamientos. Estos pulsos eléctricos pueden ser medidos con la ayuda de un encefalograma. Se colocan sensores en distintas áreas de la cabeza para detectar las diversas formas de onda. Las ondas cerebrales se clasifican en 5 tipos de onda: onda gamma, onda beta, onda alfa, onda teta y onda delta. Se clasifican según su frecuencia, por el número de ciclos por segundo. Desde la onda de menor frecuencia, que es la onda delta, hasta la onda gamma, que es la de mayor frecuencia. Cuando nos encontramos en el sueño profundo, predomina la onda delta, aunque también podemos encontrar los demás tipos de onda, pero la onda delta predominante determina el estado actual de sueño profundo del ser humano. Cuando los seres humanos se encuentran en un estado de sueño no muy profundo, predominan las ondas teta, que van desde los 4 a los 7.9 Hz. Durante un estado de relajación, podemos encontrar como onda predominante a la onda alfa, que es una onda cuya frecuencia va desde los 8 hasta los 13.9 Hz. El estado de alerta o de vigilia de los seres humanos se encuentran predominante las ondas beta, que van desde los 14 hasta los 39.9 Hz. Es importante mencionar que existen muchas variantes de esta clasificación. Hay quienes afirman que el estado de vigilia normal llega hasta los 32 Hz, y quienes alcanzan niveles comprendidos entre los 32 y los 40 Hz son aquellos que tienen un alto estado de concentración, que se consideran genios. Pero para comprenderlo, lo vamos a manejar de esta manera. El estudio de las ondas cerebrales, en conjunto con los estados de ánimo del ser humano, nos ayudan a entender la siguiente conclusión: que entre más alta se encuentre la frecuencia de la onda predominante, más nos conectamos a los sentidos de la realidad. Observemos los recuadros blancos de abajo hacia arriba y veamos cómo va aumentando la frecuencia de cada onda. Entre más aumenta la frecuencia en la onda predominante del cerebro, el estado de ánimo de la persona se vuelve más consciente, es decir, se va conectando cada vez más a los sentidos que nos hacen percibir la realidad. En otras palabras, entre más aumenta la frecuencia, más estamos despertando. Si hasta los 40 Hz nos encontramos totalmente despiertos, ¿qué es lo que pasa cuando el cerebro comienza a trabajar bajo las ondas gamma? Por lo general, ese estado de conciencia se atribuye a desórdenes psicológicos. Pero también un estudio que se le hizo a un monje en el Tíbet ha comprobado que se pueden obtener ondas gamma en un cerebro de alta concentración, pero con la paz interior. Esto nos lleva a la conclusión que para poder despertar y obtener buenos resultados, debemos primero encontrar la paz en el interior. Es muy importante que nos demos cuenta que el pensamiento y la imaginación son herramientas que nos llevan a percibir al mundo mental. El mundo mental es el mundo de los sueños. La percepción de los sentidos es el mundo de la realidad.
Entre más nos conectamos a los sentidos, menos utilizamos el pensamiento. Entre más conexión al pensamiento, menos percepción de los sentidos. Un explorador mantiene la atención en la percepción de los sentidos y por un momento hace un lado al pensamiento. Un bebé casi siempre se mantiene despierto, no tiene mucho en qué pensar, pues es poca su experiencia en este mundo, todo le parece nuevo y le sorprende. Así es el estado del ser humano despierto, percibe el alrededor y no el pensamiento, es decir, si utilizamos más el pensamiento, más estamos soñando. Aún en el estado de vigilia, que se conoce como despierto, si nuestra percepción está en algún pensamiento, seguimos dormidos, pues estamos percibiendo ese mundo mental. Y recordando que el mundo mental es un mundo que no existe en la realidad, entonces esto quiere decir que el pensamiento nos aleja de la realidad. La conexión a los sentidos nos lleva a percibir el mundo exterior. La conexión al pensamiento nos lleva a percibir el mundo interior o mundo mental. El mundo mental es el mundo de los sueños. Si queremos dejar de soñar, debemos dejar de percibir el mundo mental, es decir, debemos dejar de pensar. Entre más nos concentramos en los sentidos, menos utilizamos el pensamiento, y entre menos utilicemos el pensamiento, percibimos más la realidad. Si te mantienes atento, concentrado en la percepción de los sentidos, y en tu interior no hay imagen de pensamiento, entonces estás despierto. En el estado de ondas gamma, el cerebro alcanza una mayor velocidad, y cualquier desorden que tengamos causará un mayor daño. Es por eso que es importante primero encontrar la paz interior, ya que en el estado de ondas gamma todo se encuentra amplificado. Si aún sufrimos de odio, coraje, rencor o miedos, estos mismos también serán amplificados. Por eso es que se atribuye este estado a desórdenes psicológicos, pero si por lo contrario ya hemos controlado nuestra paz interior, el cerebro con facilidad alcanzará la conexión a los otros sentidos del ser humano y habremos alcanzado el despertar que todos estamos buscando. Hasta hoy en la actualidad nos ha quedado claro que por más que nos hemos esforzado por comprender la realidad, hemos caído en discordia religiosa y científica. Esto principalmente se debe a que no estamos percibiendo el 100% de la realidad. Es decir, los seres humanos aún no estamos totalmente despiertos. Con los sentidos que tenemos hasta ahora funcionando, solamente podemos llegar a percibir un promedio del 40% de la realidad de nuestro mundo. Para que los seres humanos lleguemos a obtener una percepción más clara de la realidad, es necesario que el cerebro alcance otro estado más alto de evolución, y que además el funcionamiento del cerebro esté basado en el orden de las ondas gamma. Y mientras tanto solamente caminamos a ciegas pretendiendo conocer la verdad de nuestro mundo. Conforme vayamos alcanzando el nivel de ondas gamma en el cerebro, el ser humano irá despertando diferentes sentidos. Estos son identificados en una zona determinada del cerebro y a su vez en un distinto número de frecuencia. Hasta hoy en día tenemos el conocimiento de 3 nuevos sentidos. Encontramos uno en la parte frontal, trabajando a los 64 Hz, a la altura de la frente. También encontraremos un sentido trabajando a los 72 Hz en la parte trasera del cerebro, a la altura de la nuca. Y si alcanzamos los 99 Hz, los encontraremos con el sentido que se encuentra en la parte superior del cerebro, por encima de la cabeza. De estos nuevos sentidos que aún no han despertado los seres humanos, vamos a dar la explicación del que se encuentra trabajando a los 64 Hz. Durante este estado de concentración, el cerebro produce un campo electromagnético y genera ondas que al chocar con los objetos son percibidas por los ojos. Este sentido se puede llegar a comprender con el radar natural de los murciélagos. Los murciélagos generan sonidos de alta frecuencia que son captadas por sus oídos. De esta manera pueden llegar a dirigirse con una gran precisión aún siendo ciegos. En el caso del ser humano, el cerebro genera ondas electromagnéticas que al chocar con los objetos son captadas por los ojos, pues estas ondas electromagnéticas generan una radiación muy parecida a la luz visible. Cuando el cerebro está generando estas ondas electromagnéticas, llega a escuchar sonidos muy agudos, algo muy parecido a un radio desintonizado.
y también solo al principio puede llegar a presentar síntomas de desequilibrio y un poco de mareo. Estos síntomas son naturales y duran muy poco, solamente es un periodo de adaptación. Por los síntomas se puede relacionar con un estado leve de ebriedad que dura un corto periodo de tiempo, pero este sería el vino sagrado que se hablaba en la antigüedad, el cual está establecido como un mandamiento que no puede hacer falta en tu casa, y su medida es el rabid de 86.4 mililitros. Fácilmente nos podemos dar cuenta que no es ninguna casualidad que la medida del rabid de 86.4 mililitros coincide exactamente con el cerebro en la octava órbita a 64 Hz. Rabid 86.4 mililitros, cerebro octava órbita 64 Hz. Este tipo de energía permite que los seres humanos obtengan una visión diferente a la que ya conocemos. Perciben otra propiedad de la materia. Tan solo como ejemplo, y para ayudar a comprender ese sentido, se puede decir que la visión natural del ser humano es reemplazada por una nueva visión. Una visión algo parecido a las pantallas 4K que tenemos en la actualidad. Se podría decir que es una visión 4K. Este sentido lo podemos llegar a considerar como el tercer ojo de la realidad. En la antigüedad ya se tenía conocimiento de este tipo de radiación, solo que como no existían los medios tecnológicos para explicarla, se conocía simplemente como la flor de la vida. Para nuestros ancestros, este símbolo representó un gran misterio, siendo un símbolo representativo de la emanación de la energía divina a la cual el ser humano necesitaba acceder para obtener control en este mundo. De los otros dos sentidos que les he mencionado, desconozco su funcionamiento. Nos corresponde como humanidad despertar estos sentidos y así descubrir la realidad de nuestro mundo. Uno de los grandes secretos para despertar es la percepción de la energía solar. Al hacer la oración o la meditación, debemos colocarnos de frente al sol, ya sea por la mañana o por las tardes. Procurar que el sol no esté muy alto para evitar quemaduras en la piel. Con los ojos cerrados debes de mover tu cabeza y a través de los párpados ir ubicando la luz hasta que quedes completamente de frente al sol, percibiendo la luminosidad en medio de tus ojos. Y permanecer de este modo el más tiempo posible, de forma tranquila, percibiéndola alrededor. De esta manera la alta frecuencia de la radiación solar influye directamente en la elevación de la frecuencia de tu cerebro. Esto no lo conseguimos con un solo día de práctica. Es importante ser constante y perseverar hasta obtener un buen resultado. Te darás cuenta de un buen resultado cuando empieces a obtener una visión en 4K. Como resumen podemos entender que soñar es vivir en un plano mental y despertar es conectarnos a los sentidos que nos muestran la realidad. Para conectarnos a los sentidos que nos muestran la realidad es muy importante mantener la atención, la concentración en el exterior. Para obtener una mayor concentración en los sentidos debemos estar muy ligeros, tanto como en la alimentación como en el pensamiento. Es nuestro deber alcanzar el peso ideal, que es lo mismo que el peso natural. La alimentación debe ser muy ligera y variada, basándonos en alimentos naturales, como son las frutas y verduras, semillas y cereales. Con este tipo de alimentación, como es natural y muy ligera, el cerebro se libera de sustancias que hacen lento su pensamiento. Todos los días por la mañana debemos tomar agua. A veces la acompañaremos con sal, con bicarbonato o con limón, pero casi siempre debe ser natural. El organismo te irá diciendo cómo la necesita. Esto le ayuda al cerebro a alcanzar con facilidad las ondas gamma. En cuanto a los pensamientos, la conciencia tiene que ser liberada de los errores humanos, como es el odio, el rencor, la avaricia, la pereza, el materialismo y la ignorancia. Debemos alcanzar ese nivel que los maestros ancestrales han venido a enseñar y establecernos en el perdón, en el amor, la paz, la humildad, la cooperación, la ayuda a los demás y en todas las enseñanzas que nos parecen agradables para formar un mundo mejor. Debemos llegar a entender que este mundo no nos pertenece, que ha sido prestado por solo un momento, y adquirir la grandeza humana de poder compartirlo con los demás. Recuerden bien que si alcanzamos las ondas gamma sin haber establecido una buena conducta y un buen pensamiento,
podremos caer en desórdenes psicológicos como es la esquizofrenia o la locura total. La meditación simple y la oración nos ayudan con facilidad a alcanzar ese estado de alta concentración. También debemos de recordar en cada momento de nuestra vida hacer a un lado el pensamiento y mantenernos en la percepción de los sentidos, es decir, no estar percibiendo nada que no esté a tu alrededor, como si fuéramos un explorador en un mundo desconocido, sigilosos y observando nuestro alrededor. También hacernos las preguntas a las que constantemente les hemos estado buscando respuesta. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Si hacemos constantemente este tipo de preguntas, nos mantendrá atentos y despertaremos con mayor facilidad. La búsqueda del despertar es como sembrar una semilla. Debemos tener paciencia y esperar el resultado. Todo este conocimiento de nada servirá si no lo practicamos. Y recordemos bien que la práctica hace al maestro. Si quieres despertar, tienes que practicar y comprobar que este conocimiento es de verdad. Tú puedes hacerlo. Procura que cada día de tu vida haya oración o meditación y un buen comportamiento hacia los demás. Evita juzgar o criticar a los demás. Si lo haces, puedes caer en la misma situación. En lugar de juzgarlos, mejor trata de ayudarlos. No se puede obligar a nadie, hay que respetar el proceso de cada quien. Tu ejemplo será suficiente para lograr el cambio en tu comunidad. Este mundo muy pronto va a despertar. No te quedes atrás, sé parte del cambio y de la evolución humana. No olvidemos que el que dice la verdad, recibe la verdad. Si quieres conocer la verdad, habla siempre con la verdad. Recuérdalo muy bien, si escuchas pequeños zumbidos en tu cabeza, tienes la visión 4K y ya no te mantienes en el pensamiento, entonces estás despierto.